Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctor Jorge Salas Hernández, a usted le tocó vivir en carne y cuerpo, pero además vivirlo como director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, la terrible pandemia del COVID. Usted quería ser médico desde muy chiquito. Sus familiares, muchos de ellos eran médicos. Cuénteme sobre esto. Sí, claro, con gusto. Sí, yo tengo recuerdo en la infancia, mi aspiración era ser médico y seguramente eso tiene que ver con que mi familia, tanto de parte de los Salas como de parte de los Hernández, pues hubo y hay todavía varios médicos. Entonces yo crecí en un ambiente entre médicos, te pongo un ejemplo, y yo creo que de ahí surgió mi interés, ¿no? Y yo nunca pensé que pudiera haberme dedicado a otra cosa más que la medicina. Veía usted a los enfermos y como todo joven que quiere estudiar medicina, que además es una carrera muy sacrificada, de muchos años, de mucha atención, de mucha pasión, ¿qué le dice a usted salvar a alguien? Salvarlo de la muerte, salvarlo de una enfermedad. Bueno, en medicina uno siempre trata de aplicar los conocimientos al máximo en beneficio de las personas. Quitar el dolor, devolverles la salud y en los casos muy graves, pues evitar un desenlace trágico. Entonces, en el campo que yo me dedico de las enfermedades respiratorias, pues los pulmones son un órgano de muchas complicaciones, vital para nosotros, pero que con enfermedades prácticamente de cualquier lado del organismo se puede complicar. Y muchas veces es la causa de la fe de la vida de las personas. Entonces, salvar una vida, pues primero es parte del trabajo de uno, de la misión que uno tiene en la medicina, pero también uno tiene claro que el salvar una vida pues es lo que significa para ese paciente, que pueda regresar a su casa, saberse que estuvo al borde de la muerte, lo que significa para las familias, y bueno, tantas implicaciones que tienen no solo personales en los enfermos, en las familias, sino también en los médicos e incluso para la sociedad, porque gente joven pues puede seguir siendo productiva y eso es importante para la sociedad. Entonces, tiene muchas aristas. Cuando nos llega esta pandemia terrible del COVID, usted no solamente fungía como director general del INER, hay muchas personas que comentan, cercanas a usted, otras no tanto, pero que lo veían por aquellos pasillos, caminar preocupado, con este servicio propio de alguien que tiene esa sensibilidad. ¿Cómo fue para usted vivir el COVID-19? Fue complicado. Fueron muchos meses, 3 años, de mucha responsabilidad, pues sí, de estrés, ahora ya lo puedo decir, y sobre todo de un trabajo dinámico, porque no era el mismo escenario en enero del 2020, cuando sabíamos que ya estaba la pandemia en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en algunas ciudades, y que nosotros como médicos sabíamos que irremediablemente en algún momento iba a llegar a México. Entonces en enero, cuando veíamos cómo estaba el comportamiento de la infección, pues teníamos la claridad de que esto era algo mayor, pero tampoco dimensionábamos. Entonces lo que hicimos nosotros desde el punto de vista de trabajo en el INER fue organizarnos
en conjunto con otros institutos y hospitales de la red de Institutos Nacionales de Salud, para tratar de organizar cómo iba a ser la estrategia en los hospitales. Y cada uno de acuerdo al trabajo que desarrolla. En el caso del INER, pues, era obvio que si veíamos que los pacientes estaban muriendo de dificultad para respirar y que estaban intubados en nuestros países, pues nosotros tenemos claro que nos iba a tocar un volumen importante de pacientes y seguramente los más graves. Entonces lo que empezamos fue actualizar los protocolos de atención que ya traíamos desde la pandemia de influenza en 2009 y que cada año en la temporada invernal los sacamos porque hay años en que hay un número importante de casos. Entonces no estábamos tan fuera del entrenamiento, pero lo que sí teníamos que hacer era actualizarlos, ver cómo lo haríamos en el instituto, y eso fue lo que nos llevó a organizar los grupos de trabajo, y eso nos llevó enero y febrero. Pero recuerda, el 27 de febrero del 2020 se reporta en México el primer caso de COVID que fue diagnosticado ahí en el instituto. Habla usted de algo muy importante que es que también le hizo frente con mucha dedicación el INER, que es la pandemia de la influenza. En aquel entonces nos resguardamos en nuestra casa, no salimos por 2 semanas casi. Traíamos cubrebocas, inmediatamente hicimos caso de lo grave que podría ser esta pandemia. En México, después de esto, sentimos que la pandemia del COVID como que se retrasaron estos protocolos. ¿Es así o no es así? Los protocolos se activan dependiendo de varios, digamos, indicadores, en base a cifras, ¿no? Entonces, cuando se vio que el uso de cubrebocas era útil, pues también veíamos extrañamente que había cierta resistencia a usarlos. Claro que cuando el número de casos aumentó y se saturaron los hospitales, después veíamos que la gente ya los usaba, ¿no? Entonces, a veces vamos un poco retrasados en nuestras reacciones como sociedad. Y bueno, lo que uno tiene que hacer es promover las ventajas, en este caso, ¿no? Del resguardo, del lavado de manos, el uso de cubrebocas, etc. Doctor, el INER dio la pelea. Dio la pelea porque al ser un instituto es más fácil para las personas acceder que a un hospital con ciertas condiciones. Qué difícil fue, ¿no? Sí, muy difícil. Y por supuesto que dio el INER. Y cuando decimos el INER, pues es no solo la infraestructura, sino toda su gente que se portó de maravilla, con un profesionalismo y una responsabilidad como lo ameritaba la situación. Fue muy difícil porque pues todo tiene límites. Nosotros establecimos 200 camas para atención de pacientes y el criterio de ingreso que se decidió entre esta red de institutos que comentaba es que nosotros nos íbamos a dedicar la atención de los casos más graves y complicados. Otros casos no en esa situación se podían distribuir en el resto de hospitales, pero nosotros esa era nuestra obligación atender. Y para eso dispusimos de 200 camas equipadas con ventiladores, porque tuvimos apoyo para disponer de los insumos de terapia intensiva, porque eran casos así, y por supuesto el personal. Se contrataron en ese entonces 1,600 personas. Aparte de las ¿cuántas? De la base, nosotros éramos 2,200. Aparte 1,600. Entonces, sin ese apoyo para el equipamiento y con el personal, no se hubiera podido, porque era mucha consumo de tiempo y de trabajo que se requiere en la atención de pacientes, y para eso se requiere la gente. Entonces fue complicado, pero afortunadamente, como decía yo, a base de esta organización de protocolos y de la total disponibilidad de la gente, fue que se pudo hacer frente a una situación tan difícil. Y yo pienso que los resultados al final el INER ofreció de la atención de pandemia son buenos, considerando que era un problema como nunca se había tenido. Doctor, México padece de un alto índice de enfermos de diabetes,
y otro tipo de enfermedades, que no así otros países. ¿Fue complicado además por esto? Sí, porque hoy ya es más fácil con toda la información, pues que la diabetes, como otras enfermedades, eran un factor de riesgo, no solo para la enfermedad, porque disminuye los mecanismos de defensa de estos pacientes, entonces son más propensos a infecciones, y más cuando son tan graves. Y la otra es que se complican más fácilmente. Entonces, nosotros lo que empezamos a ver pues eran pacientes diabéticos, obesos, hipertensos o con otras enfermedades cardíacas o enfermos con problemas respiratorios crónicos. Hoy en día ya es muy fácil para todos, es del dominio público, saber que quienes portan estas enfermedades tienen más riesgo, que ese es riesgo, probabilidades, de enfermar. Claro. En ese momento no lo sabíamos, Claro. Entonces había que estar tratando enfermos con esta infección más otras enfermedades que hacían al mismo tiempo. Muchas personas, doctor, tuvieron reacciones a esta enfermedad muy diferentes de una a otra. Otras personas que perdían el olfato, el gusto, otras personas que perdían la memoria de corto plazo. ¿Por qué se da esto? Sí, eso fue un fenómeno muy interesante porque de entrada todo el mundo veíamos y pensábamos que la infección era respiratoria, Exacto. ¿no? Y con el tiempo fuimos viendo que los enfermos se quejaban de muchas cosas, como usted bien lo dice, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto, del olfato, pérdida de la memoria. Y así, ¿no? Entonces, finalmente lo que nos quedó muy claro es que era una enfermedad viral que podía afectar todo el organismo. Bueno, que afectaba todo el organismo. Y prácticamente cualquier aparato o sistema podía verse involucrado con manifestaciones de lo más variado. Incluso la mayoría, que fueron formas leves, afortunadamente, pues podían tener desde formas asintomáticas que increíblemente no tenían ninguna molestia, hasta algo de tos con muchísimas molestias a diferentes. Incluso ya después de las formas graves, el famoso síndrome post-COVID o COVID prolongado, que se superaba en la parte respiratoria en la mayoría de los casos, pero quedaban con manifestaciones clínicas con molestias en diferentes sitios que incluso podían prolongarse por meses. Hoy día todavía no acabamos de entender ni de saber muchas de estas secuelas que dejó la infección, por cuánto tiempo, si son de largo plazo o algunas pueden ser incluso permanentes. Entonces, aunque han sido 3 años muy intensos, todavía creo que nos falta por aprender. Pero por supuesto que esto ha sido tan variado antes en las formas leves y después de superar las formas graves. Vinieron las vacunas. México no estaba preparado para hacerle frente, tuvimos que salir y comprar de un lado, de otro, de diferentes laboratorios y se aplicaron. En este momento usted podría decir que hemos superado en un 80%, le hemos hecho frente bien a la pandemia. Es cierto que la protección a la infección la adquirimos de las vacunas o de haber tenido la infección. Por ambas situaciones se desarrollan anticuerpos. Por decir, esos anticuerpos, ¿cuánto llegan a durar? Pues es muy variable, porque eso también es algo que hay que medirlo. Hay que medirlo. Y para eso se requiere desarrollar los protocolos. Nosotros tenemos alguna idea, porque hicimos seguimiento en algunas personas, y por ejemplo, 6 meses después de la vacuna, se tienen altos niveles de anticuerpos. 6 meses después de haber padecido la enfermedad. Empieza un descenso. Ok. Y ese descenso puede llevar otros 6 meses a los puntos en los que ya uno no tuviera anticuerpos o como si nunca se hubiera vacunado. Entonces, esto más o menos significa que uno puede estar razonablemente protegido 12 meses. Es lo mismo que hemos visto en la influenza. Okay. Es vacuna anual. Y yo pienso que finalmente así se va a establecer, nuestras autoridades sanitarias establecerán la vacunación anual en el caso de COVID, porque eso se sabe mejor. O sea, ya llegó para quedarse. Sí, definitivamente.
sea, sí tenemos que vacunarnos cada año, tanto de influenza como de COVID. ¿Es Por así? supuesto, y eso es lo que va a ayudar a que no tengan este tipo de contagios o de enfermedades, repuntes altos, situaciones graves. Si nosotros cooperamos vacunándonos, finalmente pues, uno se está protegiendo, Claro. pero está protegiendo a todos los demás. Entonces, los casos que haya graves, pues cada vez serán menos, menos frecuentes, menos graves, esa es la idea. Lo hemos visto en influenza. Ese es un buen modelo reciente que no lo olvidamos. Entonces, lo mismo puede pasar y debería de pasar en el caso de COVID, pero necesitamos vacunarnos en su momento, ¿no? Cuando salga la campaña nacional de vacunación. Doctor, usted es un especialista muy reconocido en enfermedades respiratorias. ¿Qué es vivir en esta ciudad? En esta ciudad donde un día respiras ceniza, al otro día respiras smog. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo tratarnos? Es una ciudad complicada de respirar. Curiosamente, sí es cierto. Ese es un problema de todas las grandes ciudades. Ok. Nueva York, Londres, donde sea. Las grandes ciudades es un problema que padecemos, la contaminación del aire. Claro, aquí, pues, por ejemplo, por la cercanía del volcán y ahora, pues, que lo tenemos muy fresco con la actividad que ha tenido, que de repente han llegado a cenizas. Pero también es cierto que conocemos las características de los contaminantes, conocemos las características, por ejemplo, de las cenizas del volcán. El INER ha hecho estudios al respecto. Y conocemos el efecto que tienen en la salud de las personas. Por cierto, no solo efectos respiratorios, sino prácticamente en cualquier lado, en la piel, en los ojos, en las mucosas. O sea, no hay que tomarlo a broma. Por supuesto que no. Okay. Yo siempre creo que, así como ustedes, los medios, siempre están atentos a difundir lo que es de interés para la sociedad. Nosotros debemos estar atentos a lo que ustedes difunden, porque ahí nos permite también a nosotros tomar nuestras medidas de protección. Entonces, pero a pesar de todo esto, suceden mecanismos que el organismo se protege. Okay. A pesar de que respiremos, pues a lo mejor los jóvenes de hoy, de 20, 30 años, pues toda su vida han respirado este aire y no son enfermos. Son deportistas, hacen sus actividades, los consultores no están llenos de ellos. Entonces se desarrollan mecanismos de defensa. Pero también hay que cuidarse, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a los cuando informan las autoridades los picos de los contaminantes. Y como hoy lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que entre 10, 11 de la mañana y 4 o 5 son los picos de los contaminantes. Y es un buen momento de estar en resguardo, no hacer ejercicio al aire libre. Puede ser antes, puede ser después. Son medidas tan sencillas, pero totalmente protectoras. ¿El cubrebocas llegó para quedarse? El cubrebocas llegó para quedarse en el momento que se tenga que usar. Por ejemplo, ya hoy es día, pues ya vemos que no usamos cubrebocas en ambientes abiertos, bien ventilados. Está bien. Siempre fuimos así, ¿no? Y pues uno tendrá que tener la claridad que si a mí me parece que este es un ambiente cerrado, con mucha gente, con pobre ventilación, pues yo trataré de protegerme y me pongo el cubrebocas. Y cuando yo salgo ya a la calle, a un ambiente libre, me lo podré retirar, ¿no? Eso es algo que tenemos que ir aprendiendo. Son partes de esta nueva cultura de la protección. Regresando a su especialidad, doctor, el asma hace muchos años era una enfermedad muy difícil de curar, complicaba muchos fallecimientos también, niñitos que crecían no podían desarrollarse como normalmente porque tenían asma. ¿Cómo ha avanzado pues toda la medicina para curar el asma? Cada vez se conocen mejor los mecanismos de las enfermedades a puntos verdaderamente finos. No, no voy a entrar en detalles, pero uno puede hablar de células, de moléculas. Así se conoce, a ese grado de conocimiento llegan ya la ciencia para el entendimiento de las enfermedades. Uno de ellos es el asma, ¿no? Efectivamente, una enfermedad crónica respiratoria, la más común de las enfermedades respiratorias crónicas, que afectan niños, adultos, ancianos, cualquier grupo de población.
pero que hoy en día con el conocimiento y con la disponibilidad de medicamentos que tenemos, nosotros podemos hacer esquemas de tratamiento prácticamente individualizados, en donde si bien es cierto que la enfermedad no se cura todavía, pero es totalmente controlable. Entonces, la persona puede llevar una vida completamente normal y solo la diferencia es que trae en su bolsa los medicamentos inhalados. Claro. Ustedes saben que en muchas épocas el 20% de la población de atletas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos padecen asma y son atletas de alto rendimiento. O sea, el asma controlada, finalmente lo que quiero decir, es que le permite a una persona llevar una vida completamente normal. La única diferencia es utilizar sus medicamentos inhalados y algunos quieren algunas otras cosas. Pero es una enfermedad totalmente controlada. Inicia usted en el INER haciendo su residencia médica. ¿Cuántos años? Yo llegué al INER en marzo de 1981 como médico general y aceptado para hacer un curso de especialización en neurología. Por esa puerta entré, por la que hoy hace rato salí también. Y bueno, tuve mi periodo de entrenamiento en enfermedades respiratorias, en farmacología clínica, y después pues yo me quedé a trabajar ahí, ¿no? Y yo puedo decirle, usted lo sabe, que en una escalera conocí todos los escalones, los pude recorrer. Y bueno, pues para mí eso a mí me da mucho gusto porque el INER hizo de mí lo que soy y yo lo menos que podía hacer era corresponder con el máximo esfuerzo a cuando el INER me requiere, ¿no? Entonces yo siempre voy a estar listo para ti. Pues muchos años, doctor, muchos años dedicándose y de estar cerca del INER. Doctor, yo quisiera que nos comentara la diferencia, porque muchos televidentes quizá no la conozcan, de el INER a un hospital de especialidades, o de esta especialidad en especial. Sí, los institutos nacionales de salud, dentro del sistema de salud de México, hay un grupo de hospitales que se llaman Institutos Nacionales. El INER es dedicado a las enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que hace la diferencia con otros centros que tienen neumólogos, que tienen servicios de neumología? Entre algunas de las diferencias es que los institutos hacen investigación. Ese es uno de su principal objetivo, desarrollar investigación en varias esferas, básica, clínica, epidemiológica, en fin, desde varios puntos de vista, investigación en enfermedades respiratorias. En un hospital general por servicio de neumología, ellos no hacen investigación. Por lo menos no tienen esa organización como la tenemos los institutos. El otro punto es que los institutos podemos ver cualquier tipo de pacientes. En el caso de nosotros de los respiratorios, podemos ver un asma leve, pues sí la podemos ver. Pero el objetivo central de nosotros es ver los casos de las enfermedades respiratorias, los más complejos, los más complicados, los que en otros niveles de atención se puede tener dificultades para la atención y obtener los mejores resultados. Puede ser, seguramente en muchos lados hay neumólogos muy capaces, pero que si no tienen la infraestructura, pues va a llegar un momento en que están en su límite. No por ello, sino porque el sistema ya no les da para poder dar esa atención. Eso es lo que hacemos nosotros. En especialistas en pulmón, en otorrinolaringología, en alergia, en cirugía de tórax, neumología pediátrica, tenemos a los mejores expertos en cada campo de estas especialidades. Y cada campo desarrolla además grupos todavía más atomizados de expertos, ¿no? Por ejemplo, en neumología, pues tenemos una clínica de asma, una clínica de fibrosis pulmonar, una de tabaco, una de FOC, y así, de diferentes cosas. En cirugía, pues tenemos a especialistas en cirugía de tráquea, en cirugía de tumores. O sea, estos mismos grupos de gran capacidad
van teniendo su experto, su grupo de expertos, todavía los más complicados. Y lo mismo en otorrino y en la atención de niños. Entonces, eso es lo que el instituto hace. Otra cosa que también hacemos los institutos y nosotros es la formación de recursos humanos de alto perfil. En México y en América Latina, la principal escuela de neumología, de formación de neumólogos, es el INER. El INER tiene egresados en todo el país, en todos los estados, en todas las grandes ciudades, y yo diría incluso ciudades medianamente grandes, que tiene egresados en todo Centroamérica y en toda la parte central de Sudamérica, incluso hay egresados de otros en España, en la India. Entonces, por supuesto, en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Desarrollándose también ya. Entonces, esa es una de las grandes cosas que nosotros hacemos. Entonces, esa es la diferencia entre los institutos y otros hospitales. ¿Qué tan importante que el primer caso que se dio del COVID el 27 de febrero del 2020 se diagnosticara en el INER? Bueno, ¿qué puedo decir? Yo creo que nosotros estábamos preparados para diagnosticar el primer caso. O sea, a partir en enero, que ya sabíamos cómo estaba en el mundo, en enero del 2020, y nosotros ya con los protocolos actualizados y echados a andar, pues prácticamente todos los casos que llegaron a urgencias respiratorias, se le veía ya con ojos de COVID y se hacían las pruebas y bueno, salían negativos. Y así fue todos los días, mañana, tarde y noche. O sea, no distinguía en uno, sino aquel que llevara una enfermedad respiratoria, se le hacía la prueba inmediatamente. Ya nosotros lo hacíamos desde enero. Entonces, porque como lo platicábamos hace algunos minutos, podría ser un paciente, no sabíamos cómo iba a ser el primer caso, un paciente tan grave como los que veíamos en las escenas de los noticieros, o un paciente con algo de tos que se sentía mal. Entonces la obligación de nosotros era hacer las pruebas, porque sabíamos que estaba por llegar, y por supuesto quienes los atendían están totalmente protegidos con su equipo, con su equipo de protección personal. Entonces fue importante porque nos preparamos para eso, y yo creo que fue importante porque pues finalmente fue el INER. Doctor, hubo 700,000 muertes por COVID en México. Sé que el INER también sufrió de esto, de pérdidas, de gente que dio la vida por salvar a otro. Sí, sucedió algo curioso. Digamos, la mortalidad de los pacientes. Nunca antes, en el INER ni en ningún hospital aquí en México, la tasa de mortalidad fue tan alta, o el número de defunciones fue tan alto, por una sola enfermedad, como en este caso. Por ejemplo, para nosotros, históricamente, nuestras estadísticas muestran que cáncer pulmonar es la principal causa de muerte. Pero nada que ver con el número que se tuvo que ver COVID. Esto fue extraordinario. Del total de casos que nosotros vimos, más o menos el 30% desafortunadamente fallecieron. Pero nosotros teníamos a los casos más graves. O sea, el 70-80% de los enfermos estaban intubados. Y los que no estaban intubados estaban a punto y que reaccionaron bien y pues ya no fue necesario. Entonces sí fue terrible porque una sola enfermedad que lastime a tanta gente que pierda la vida, pues es terrible. Y sí lo vivimos nosotros como nunca a causa de la sola enfermedad. En personal de salud, tan importante era la atención de los pacientes para nosotros como la protección de nuestros trabajadores. Entonces hicimos todo un programa de capacitación, de protección, desde el lavado de manos hasta cómo ponerse el equipo de protección, cómo quitarse el equipo de protección. Bueno, todo esto lo hicimos. En la gente que estaba, pues sobre todo, como decían, en primera línea, aunque en el INER se capacitó porque a nosotros nos interesaba salvar a nuestros pacientes, pero proteger a nuestros trabajadores. Claro. Y yo le puedo decir que cero defunciones o personal activo. Cuando pues, escuchamos que las cifras en otros lados eran terribles.
Sí enfermaron muchos trabajadores, muchos médicos, enfermeras, camilleros, médicos residentes. La mayoría de formas leves, pero tuvimos enfermos graves. Compañeros de trabajo muy graves, con insuficiencia respiratoria grave, se tuvieron que intubar, conectar a un ventilador mecánico. Su vida estuvo a nada de perderse. Se atendieron como todos los demás pacientes, bajo los mismos protocolos, y todos ellos estuvieron hospitalizados, se salvaron. Entonces, eso a mí sí me parece un dato muy importante, porque tener 0 defunciones por COVID en personal activo, pues sí habla de un gran trabajo que hizo la gente para protegerse, cada uno, y para proteger a los demás. ¿Cómo reflexionan los doctores como usted, el personal médico, que se pueden contagiar de una enfermedad que está matando a las personas y seguir dando la lucha, dando la pelea, atendiendo al enfermo, dándole lo mejor de él, incluso hasta esta parte emocional que muchas veces necesitan? Hay que recordar que nosotros estamos acostumbrados en la especialidad en neumología a tratar pacientes con enfermedades infectocontagiosas de toda la vida. Nosotros los neumólogos crecemos entre microbios. Por ejemplo, la tuberculosis. Pues nosotros vemos tuberculosis, neumonías, pues por todas las bacterias o virus que se pueden imaginar. O enfermedades por hongos en pulmones, influenza. Entonces nosotros, yo no todo el año, todos los días de nuestro quehacer profesional, estamos en contacto con enfermos que tienen enfermedades contagiosas. De alguna manera sabemos cuidarnos. Claro, esta era otra dimensión, porque el equipo de protección que se tuvo que usar pues es diferente a lo que siempre empleamos. Entonces, tenemos un poco esa claridad de que nos podemos contagiar, que nos tenemos que proteger. Ya en la pandemia, nos tuvimos que capacitar y tuvimos que apegarnos a los protocolos de protección personal, porque sabíamos que si eso no lo hacíamos, nosotros mismos nos poníamos en riesgo. Y si el instituto y otros hospitales lo hicieron, o todos los hospitales ofrecían esas opciones de cuidados, pues había que capacitarse para protegerse. Pero por supuesto que los temores, los grandes miedos, la angustia, pues yo creo que eso nunca se deja de lado, ¿sabes? Somos humanos, ¿no? Entonces, conocemos los riesgos, vemos cómo enferma la gente, vemos cómo moría la gente, y nuestros médicos de enfermeras ahí pegados, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver gente que con esta mortalidad tan alta como ninguna otra enfermedad, salían de su turno de trabajo y lloraban del estrés en el que estaban. Entonces, obviamente hubo un impacto en la salud mental. O sea, la ansiedad y la depresión estuvieron al máximo en mucha gente. Cada quien reaccionamos diferente. Algunos la podemos sobrellevar, otros a lo mejor no la podemos sobrellevar. E implementamos programas de atención en salud mental en el instituto. Nuestro equipo de nuestros especialistas en psiquiatría, en psicología, se dio la tarea de atender a nuestros trabajadores que así lo solicitaban. Entonces, fue toda una estrategia de atención no solo de pacientes, sino de cuidado de los trabajadores. Pero cada quien, además, tenía que imprimir ese sello de responsabilidad, de profesionalismo y de estar en el momento que lo necesitan. A ver, si yo me dedico a esto y en este momento puedo, pues, ¿cómo me habré formado? ¿Qué habré hecho en mi vida para no responder a las necesidades de la gente? ¿Se siente usted orgulloso Sí, por supuesto. de haber enfrentado esta pandemia, haber enfrentado la pandemia de la influenza, haber dirigido el destino del INER? Por supuesto, ese es mi máximo orgullo profesional, el haber dirigido el INER. Y me siento muy orgulloso de cómo la gente
independientemente del perfil de trabajo que tuviéramos, como la gente hizo un solo equipo. Y cada quien hacía lo que tenía que hacer con el cuidado que lo tenía que hacer y en apoyo de los demás. Entonces, el lograr ese trabajo en equipo, el que la gente se convence, que trabajen con ese, como relojito, con ese profesionalismo y puntualidad y todo eso, pues por supuesto que a mí me hace sentir muy orgulloso de todos los grupos de trabajo, porque lo hicieron muy bien. Y bueno, pues yo, al ser parte de la institución, pues para eso estaba, y si los resultados, eso no lo voy a decir yo, eso el tiempo lo dirá, qué tan buenos o no hayan sido los resultados, pero pues hicimos nuestro trabajo con responsabilidad. Doctor Salas, deja usted el mando, no el corazón, no la emoción del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Deja usted la dirección general. ¿Qué va a hacer de Jorge Salas, además de ser un gran especialista en enfermedades respiratorias? ¿Se va usted a dedicar a la academia? Sí, yo hace poquitos días recién ya fue el relevo directivo, después de 10 años que estuve con esa responsabilidad. Y ahora regreso a algunas de las actividades que tuve que dejar, estar en la dirección general, y yo me dedico a la docencia. Entonces ahora vamos a iniciar nuevos proyectos de educación médica, de formación en los médicos especialistas, y yo pienso que se van a hacer cosas muy interesantes, y por supuesto estoy entusiasmado porque al regresar a la docencia, que también es un trabajo con mucha responsabilidad, ¿no? Porque hay que sacar a nuestros especialistas, pobres especialistas, mejor que uno, ¿no? Entonces, eso me tiene muy entusiasmado, regreso a eso, y son proyectos que los vamos a implementar rápido, pero los resultados son a mediano y largo plazo. Pero así es este trabajo, entonces yo feliz de regresar a él. Doctor, usted ha sido muy reconocido por toda esta tarea que llevó a cabo en el INER, de enfrentar estas pandemias, de cuidar a los mexicanos y mexicanas. ¿Se va feliz? Bueno, sí, yo, si alguien reconoce el trabajo que hice y a su juicio así fue, pues yo simple y sencillamente estaré agradecido con ellos, ¿no? Que tengan esa visión de mi trabajo. Yo me voy bien, contento, tranquilo. Nunca me imaginé todo lo que podría pasar. Me tocó, no lo escogí, me tocó. Pero también fue un periodo de mucho aprendizaje, de muchas enseñanzas, no solo médicas, sino de vida. Sí. ¿No? Y no solo personales, sino de los que los demás le enseñan a uno en una situación tan nunca vista, ¿no? Entonces, yo voy con un cúmulo de experiencias muy interesantes, que creo que me hacen, mejor persona. Muchas gracias, doctor Jorge Salas Hernández. Le debemos mucho los mexicanos, no solamente como especialista, como director del INER, sino también como amigo, como un hombre de fe, como un hombre de esperanza, como un gran padre, como un gran esposo. Gracias. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. México está minimizando, el gobierno federal está minimizando que entremos a un panel de controversia por el tema del maíz transgénico. Lo está minimizando y no está entendiendo las consecuencias. ¿Es así? Mira, no sé si lo esté minimizando. Lo que yo sí creo es que tomó un riesgo importante al primero publicar un decreto en el 2020 que pretendía eliminar por completo la importación de maíz amarillo de Estados Unidos, del cual dependemos enormemente. Más de 17 millones de toneladas de maíz amarillo estadounidense se consumen en México. No nos damos abasto en maíz amarillo para el sector pecuario y agroindustrial con la producción nacional. Entonces, es fundamental para nuestra seguridad alimentaria. Entonces, fue un enorme riesgo publicar este decreto, donde se buscaba cerrar el acceso del maíz, y a pesar de los intentos de mejorarlo con la publicación de otro decreto en febrero de este año, en donde se limita únicamente el uso del maíz para la producción de harina y de tortilla, de todas maneras estás violando el tratado. ¿Por qué?
porque el tratado te permite imponer medidas sanitarias, es decir, restricciones al comercio, cuando demuestras que hay un daño a la salud humana, animal o vegetal. Esto pasó, por ejemplo, en el caso muy conocido del espongiforme bovina, la denominada enfermedad de la vaca loca. Cuando se detectó en Reino Unido hace varios años, todo el comercio de Reino Unido con el resto del mundo se cerró. Es decir, se le bajó la cortina y no se podía quejar Reino Unido ante ninguna instancia internacional, porque queda claramente demostrado científicamente que si tú consumes un producto contaminado con espongiforme bovina, te puede causar la muerte. Entonces, ante la evidencia científica sí puedes cerrar el comercio. Pero en más de 30 años de consumir maíz genéticamente modificado en México, en Canadá, en Estados Unidos, en el resto del mundo, jamás se ha demostrado evidencia de que daña a la salud humana o que representa un riesgo. Entonces, cuando México impone esta medida, Estados Unidos primero solicita consultas y dice, preséntame la evidencia de que hay un daño a la salud. Y ante la falta de evidencia, se va a la fase del panel. Entonces, no necesariamente es minimizar la importancia del panel, yo creo que el gobierno de México lo entiende, pero pensaba posiblemente que iba a poder estirar la liga por la vía del diálogo y que no se llegara a un panel, que se llegara a una solución negociada. Pero Estados Unidos lo que decidió, junto con Canadá, que se sumó a las consultas, falta ver si se suman al panel como, digamos, una parte interesada, están ahorita como terceros en el panel, no como demandante, pero no se tomó en cuenta las consecuencias de perder un panel de esta naturaleza, que repito, el maíz amarillo es esencial para nuestra seguridad alimentaria, pero además, si se demuestra que estás violando el tratado, es decir, que estás imponiendo una medida restrictiva al comercio sin evidencia científica, entonces Estados Unidos va a argumentar que hay un daño, por decir un número hipotético, 5,000, 10,000 millones de dólares. Y si el panel le da la razón, podría entonces Estados Unidos subirle los aranceles a los principales productos de exportación agrícola de México, ese país. Estamos hablando del tomate, aguacate, productos agroindustriales como tequila y cerveza, productos que generan en lo individual más de 2,000 o 3,000 millones de dólares de ingreso para los mexicanos. Ese es el enorme riesgo de perder un panel de esta naturaleza.